Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra materia de Derecho Mercantil con nuestro tema número 2 en su parte número 3, ¿no? Ya esto parece serie en lugar de tema de exposición. Y recuerden que estamos en el tema de el comerciante. Si me escuchan hablar un poquito fuerte es porque hay extremadamente ruido en mi casa. Bueno, como es pueblo, hay como cohetes y hay como gente rezando el rosario en las calles, no sé qué pasa, pero bueno, una disculpa de antemano y por eso estoy hablando fuerte. Y sin más que agregar, bueno, ustedes ya saben de lo que se trata el tema del comerciante, vamos a empezar. Nuestro primer tema es la inscripción al registro público de comercio, en la cual el registro público de comercio está a cargo de la Secretaría de Economía, que es la encargada de brindar seguridad y certeza jurídica a través de la publicidad de los actos jurídicos mercantiles relacionados con los comerciantes y conforme a la ley lo requerido para surtir efecto contra terceros. Si ustedes no están registrados como comerciantes en la Secretaría de Economía, entonces sus derechos para ejercer los actos de comercio o para establecer un acto de comercio son nulos y por lo tanto el derecho civil se haría cargo de su actividad o de la controversia contra terceros que ustedes pudieran tener. Dentro del registro público de comercio, ¿quién se inscribe? Bueno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Código de Comercio, solo se registran, ojo aquí, actos jurídicos de naturaleza mercantil, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran para surtir efecto contra terceros. Y por ahí en el tema número 1 vimos algunos ejemplos de actos de comercio para que lo tengan en cuenta. La inscripción o matrícula en el registro mercantil es potestativa para los individuos que se dedican al comercio y obligatoria para todas las sociedades mercantiles por lo que se refiere a su constitución. Transformación, esto es que cambien de una sociedad a otra. Fusión, esto es que haya dos sociedades que se junten para trabajar juntas. Escisión, disolución, liquidación y para los buques. ¿Sale? Entonces aquí es bien importante que nosotros sepamos que dentro del registro vamos a establecer toda la actividad comercial, todo el acto de comercio, siempre y cuando seamos una sociedad legalmente constituida y registrada bajo los términos y reglamentos que la Secretaría de Comercio solicita. Y ya pasaremos al siguiente punto, que es la contabilidad mercantil y en el sistema o conjunto de operaciones que convergen en el proceso y llevanza de una serie de anotaciones que refleje los datos económicos y jurídicos expresados aritméticamente que corresponden, perdón, ahí se me trabó la lengua, que corresponden a la actividad de la empresa. Por lo tanto, la contabilidad, como nosotros bien sabemos, es el registro cronológico de las operaciones de entrada y salida de dinero que, pues de alguna otra manera, a través de los actos de comercio tendría que llevarse el mismo procedimiento. Y de acuerdo a la trascendencia que tiene la contabilidad como garantía de una administración ordenada frente a los demás empresarios y frente al Estado. Por eso es que la contabilidad es tan importante, porque nos habla de buenas prácticas comerciales, de buenas prácticas administrativas y del vínculo que tiene el Estado con las operaciones que ejerce para desarrollar el comercio. Entonces, en ese sentido, el ordenamiento jurídico regula el cumplimiento de la obligación de llevar por parte de todas las empresas un sistema de contabilidad generalmente aceptado. Y cuando digo generalmente aceptado, esto es que tenga los principios de contabilidad vigentes
para 2022 o en el año que lo están escuchando, y que esto sea de conformidad con los dueños de la empresa, que sepan que se llama un sistema de contabilidad y que dicho sistema pues representa y expresa una buena forma de administración. ¿Sale? Y al final nosotros sabremos que la contabilidad no refleja la situación del negocio y el rendimiento del mismo. Y entonces nosotros podemos identificar si se está practicando una buena gestión administrativa o se está ejerciendo una mala gestión administrativa. Dentro de la contabilidad mercantil debe existir un conjunto de obligaciones que desglosan en diferentes elementos contables, en diferentes bloques contables, qué es lo que vamos a registrar. Y de alguna otra manera, la contabilidad nos permite establecer qué elementos se pueden revisar de manera muy concreta, que serían, por ejemplo, los activos circulantes, y qué elementos de control tenemos para los actos de comercio, que estos serían las cuentas como proveedores, como clientes, como deudores diversos, que nos van a avisar y que nos van a decir si estamos teniendo una contabilidad bien ejecutada, ¿no? Y nos sirven también para un buen esquema de información sobre el cual se fundamente la empresa. Pasaríamos al tercer tema, que es la correspondencia mercantil. Y bueno, la correspondencia mercantil ya es un concepto un poquito viejito, ¿no? Que expresa cierta formalidad a la hora de hacer negocios, pero que pues ya se quedó en el pasado. Nada más que la debemos de considerar porque habrá momentos en que firmemos tal vez un contrato, en que sí evidentemente lo tengamos que hacer por escrito y haya cierta formalidad en hacer este elemento, ¿no? Por lo tanto, la correspondencia mercantil se refiere a la información cruzada entre comerciantes, industriales y banqueros, ¿no? Es el flujo de información de manera muy formal que se da, y su finalidad es promover y agilizar las diversas transacciones comerciales, con la finalidad de determinar si alguna empresa, si alguna industria o algún banquero está en una situación comprometida, está en una situación de inhabilitación o quiebra, o alguna otra situación en la que nosotros debamos saber para no ejercer actos de comercio con ellos, ¿no? Y reitero, ya los mecanismos de la correspondencia, pues hablamos de cartas, hablamos hablamos de cartas, hablamos de correos, ¿no? Hablamos de cartas vía postal, ¿no? Y entonces esta información, bueno, pues ya se ha superado ampliamente, ¿no? Pero sigue existiendo de manera formal, ¿no? Toda la información a través de correo electrónico, todos los comunicados que ejerce la Secretaría de Economía, que tienen la misma validez. Pero bueno, nosotros tenemos que tocarlo porque es parte del temario y porque, repito, en algunos casos, y seguramente habrá algunas empresas en el país que todavía les manden cartas, ¿no? A sus asociados, ¿no? O a los grupos de empresas similares, indicando que hay una mala práctica comercial. Seguramente lo habrá. Pasaríamos al tema de los auxiliares del comerciante, y también se le conoce como los auxiliares mercantiles. Y estos auxiliares mercantiles tienen una peculiaridad, que son las personas que ejercen una actividad con el propósito de realizar negocios comerciales ajenos o facilitar su conclusión. Existen dos clases de auxiliares: los auxiliares dependientes, que trabajan directamente con la empresa y que facilitan este desarrollo, y los auxiliares independientes, ¿no? Que pues son personas que ofrecen su servicio, o bien pueden ser empresas que ofrecen sus servicios y sus contactos y conocimientos para que la actividad o el acto de comercio se lleve a cabo, ¿no? Son importantísimos y son súper necesarios
porque toda empresa los puede estar en algún punto determinado. Y en aquellas empresas que la especialización sea grande, bueno, pues con mayor razón necesitamos auxiliares mercantiles. También existen los auxiliares autónomos, ¿no? Que no están supeditados a ningún comerciante determinado y despliegan su actividad a favor de cualquiera que lo solicite. Es decir, no son parte de la organización, sino que pues prestan sus servicios a quien lo solicite por una compensación, ¿no? Una vez que el acto de comercio se haya consumado. Y así pues se reconocen como auxiliares dependientes a los factores o gerentes, los contadores privados, los agentes de venta y los demás trabajadores de una negociación. Y los auxiliares del comercio son los corredores, los intermediarios, que pueden ser libres o que pueden formar parte de la empresa, los agentes de comercio, los comisionistas y los contadores públicos. Si se dan cuenta, la parte comercial y el vínculo con los contadores es importante porque, bueno, pues de alguna otra manera ellos son los que sustentan la operación. Los auxiliares dependientes o de comercio, sabemos que son, repito, empresas que se dedican a esto y de alguna otra manera cuentan con los contactos, cuentan con el conocimiento y la actualización necesaria para ejercer o para concluir un acto de comercio. Esto está de conformidad dispuesto en el artículo 309 del Código de Comercio vigente, que se consideran dependientes a los que desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico en nombre o por cuenta del propietario de este. ¿Sale? Y bueno, pues si forman parte del proceso de acto de comercio, en caso de una negligencia, en caso de una mala negociación, también se les puede sancionar. Es importante recalcar que en todos los contratos y operaciones celebradas por la dependencia y que les hubiese sido delegada por el principal o el gerente, quedan obligados estos y sus bienes. Ojo ahí, porque si les dice la persona, el auxiliar dependiente, ¿sabes qué? Que yo no le entro, pues no, eso no forma parte del artículo 309. Y entonces son tan responsables de consumar el acto de comercio como la empresa o como los encargados de llevarla a cabo. Y entonces en ese sentido debemos de pues siempre estar muy conscientes de ello, y el que desarrolla el acto de comercio también sepa que si las cosas salen mal también lo pueden involucrar por una mala práctica. Y bueno, los auxiliares dependientes, conforme a la legislación mercantil, los encargados de vender se consideran autorizados para cobrar el importe de las ventas y extender los correspondientes recibos a nombre de los principales, de los dueños de la empresa. Que las ventas sean en almacenes públicos o al por menor, o siendo al por mayor, se hayan verificado al contado y al pago se hayan hecho en almacenes. Normalmente cuando compramos al contado, cuando le compramos a un vendedor, normalmente vemos la mercancía llega y pues como son sumas pequeñas, realmente nadie desarrolla un litigio por el acto de comercio, ¿no? Y a lo más que llegamos es a una reclamación donde pues, la empresa se disculpa, nos devuelven tal vez nuestro dinero y ahí se acaba el acto de comercio, ¿no? En el artículo 323 de nuestro Código de Comercio establece que los dependientes viajantes autorizados con cartas u otros documentos para realizar negocios o hacer operaciones de tráfico obligarán a los gerentes o los principales dentro de las atribuciones establecidas en los documentos que las autoricen. ¿Sale? O sea, ellos hablan en nombre o ejecutan el acto de comercio a nombre de los dueños o aquellos de los representantes de la empresa en actos de comercio.
Y como ustedes se han dado cuenta, a estos representantes se les conoce o se les da el sinónimo o apodo de principal. Un dato ahí cultural. Y ya pasaríamos al tema de los corredores. Y los corredores normalmente es un licenciado en Derecho habilitado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía, previo al cumplimiento de los requisitos que señala la Ley Federal de Correduría Pública y su reglamento. No cualquiera puede decir no. La función básica del corredor público es garantizar la seguridad y certeza jurídica, ejerciendo un control de legalidad en la transacción comercial, brindando un asesoramiento profesional e imparcial con las obligaciones de guardar el secreto profesional que le impone la ley, lo que representa un elemento de confianza para quien utiliza sus servicios. Son asesores especializados que van a utilizar sus conocimientos de derecho mercantil para ejercer actos de comercio, pero previo deben estar autorizados y deben de cumplir la reglamentación vigente. Los corredores van a tener las siguientes funciones. Son agentes mediadores que transmiten e intercambian propuestas entre dos o más partes y asesoran en la celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil. Ojo, a las dos partes. Son peritos valuadores porque estiman, cuantifican y valoran los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se someten a su consideración por nombramiento privado o por mandato de autoridad competente, que lo más seguro es que sea por las dos. Son asesores jurídicos porque asesoran jurídicamente a los comerciantes en las actividades propias del comercio, con un alto sentido de responsabilidad y ética profesional. Y son árbitros porque actúa a solicitud de las partes en la solución de controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, así como las que resulten entre proveedores y consumidores, brindando soluciones a los conflictos comerciales mediante un proceso rápido, económico y equitativo. Bueno, y eso de económico, pues lo dejamos entre comillas, ¿no? Porque no siempre se da esta situación. Son fedatarios y este elemento de fedatario tiene que ver con la fe, ¿no? Viene de ahí, o sea, dan fe de que se actúa en consecuencia legal y de buena voluntad, ¿no? Actúan como fedatarios públicos para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil, excepto tratándose de inmuebles, así como en la emisión de obligaciones y otros títulos, valor, así como para hacer constar los hechos de naturaleza mercantil. Asimismo, actúan como fedatarios en los demás actos previstos por la ley de sociedades mercantiles, incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica. Y nada más reitero, la fedatario dan fe. Y en caso de un litigio, ellos tienen que presentarse y dar fe de que estuvieron ahí o del procedimiento que estuvieron realizando. También los comisionistas se trata de un cuerpo de funcionarios públicos a los que se accede por oposición y cuya función es la promoción e intervención de contratos mercantiles entre partes, dando fe de los mismos en sus condiciones de fedatarios públicos colegiados. Desconozco cuántos haya, pero deben de ser pocos porque la reglamentación debe ser muy estricta y normalmente las condiciones son muy altas en cuanto a la reglamentación, la ética profesional y pues el desarrollo de la actividad propiamente.
Su intervención en forma legal acredita la identidad y capacidad de los contratantes y el otorgamiento del acto o contrato, haciendo fe en juicios. Y esto se va a retribuir o se va a desarrollar en la respectiva información contable que tengamos disponible. Y pasaremos a la parte de los comisionistas, que son agentes mediadores de comercio, que pueden intervenir en todos los contratos mercantiles donde haya fe de ello. En cierto modo actúan como notarios, puesto que documentan los contratos celebrados en su presencia sin ser parte de los mismos. Imagínense las empresas del nivel de dinero o de bienes que manejan, que tienen que buscar un comisionista o un corredor o ambos, ¿no? Su intervención en forma legal acredita la existencia del acto mercantil a que se refieren y la identidad y capacidad de los contratantes. Pueden intervenir en toda clase de operaciones mercantiles en diferentes plazas o en todo el territorio nacional hasta donde alcance su jurisdicción, ¿no? Porque evidentemente hay jurisdicciones aplicadas. Así pues, intervenir en la emisión, negociación, transmisión y canje o conversación de valores y efectos públicos admitidos a la cotización en las bolsas oficiales de comercio, en las negociaciones de letras de cambio y efectos endosables, en la emisión y negociación de toda clase de valores industriales y mercantiles emitidos por particulares o por sociedades o por empresas legalmente constituidas. Deberán entregar a cada contratante una minuta, esto es un resumen, firmado firmado y con letra comprensiva de cuanto esto hubiese convenido. Su régimen disciplinario será en general el previsto para los funcionarios civiles de la administración del Estado. Y repito, imagínense el riesgo que toman las empresas al necesitar un comisionista. Y eso sería todo por mi parte. Aquí terminamos el extensísimo tema número 2, que tiene que ver con los comerciantes. Es obvio que no vamos a alcanzar a ver todos estos temas en la clase Zoom, pero sí es necesario que revisen esta clase larga para que no queden dudas de los diferentes puntos. Y pues agradezco su atención, muchachos, y nos vemos en un ratito.